Vamos a comenzar platicando con Fernando de Cosmética Terror, con Javier de Huecufe y todas las preguntas que le quieran hacer, pues aquí están presentes. A ver, vamos a hacer una presentación. Primero, pues, ¿de dónde viene tu carrera? ¿De dónde sales? Bueno, venimos de España, traemos una película bastante independiente, de muy poco presupuesto, un poquito extraña, que se llama Cosmética Terror, y es una comedia fantástica, con unos tintes un poquito oscuros y mucha fantasía. Si me permiten ponerlos en todo el ambiente de esta película, comentábamos, ¿no?, a la salida que es una especie de, no sé si homenaje o remake o no sé cómo llamarlo, de toda esta época de la movida española, de todo este ambiente, ¿no?, de humor gargantuesco. ¿Tú cómo, en qué género localizarías tu película? El género principal yo creo que es la comedia. Lo que pasa es que los gustos que yo tengo, las influencias y todo eso, se acercan muchísimo al terror, porque a mí principalmente me gustan películas de los años 80, de terror, como Jóvenes Ocultos, por ejemplo, que no sé aquí cómo se llamó. Chicos Perdidos. Pues de ese tipo de películas, sí. Y las películas de Tim Burton, ese tipo de cine, y luego mezclado con lo que dices de la influencia de Almodóvar, de todo el cine de los años 80 de España, y todo eso mezclado, pues da Cosmética Terror. Pero realmente no es un homenaje ni a Almodóvar ni nada de eso, o sea, la influencia sí, pero un homenaje no. Por aquí hay preguntas. Venga. ¿Qué tan complicado está siendo ahorita levantar en España, con todos los recortes al presupuesto que ha habido, este tipo de películas? Digo, está teniendo una etapa muy complicada a nivel cultural con Sí. todo lo que ha venido. Tu película no es tan fácil como para venderse. ¿Qué tan complicado es levantar este tipo de proyectos de presupuesto? Es muy complicado. En España no hay ayudas para nada. El cine independiente se lo hace como nosotros lo hacemos muchísima gente, con sus propios medios, con ayudas, a buscar gente, a lo mejor patrocinadores privados para hacer cosas, y para sacarlo adelante, y distribución y todo este tipo de cosas es complicadísimo. Hay que intentar salir por todos los medios que se puede, intentar aprovechar las tecnologías, festivales como Feratum o festivales así muy especializados para este tipo de películas, que realmente no es para un público a lo mejor masivo de primeras, pero sí para gente que es fanática de un género o algo así. Digo, a mí me gustaría saber, ¿sí se escucha? Sí, sí. Me gustaría saber, en México sabemos que el género del terror vende, es muy amable con el público, tiene su público cautivo, pero sin embargo difícilmente es apoyado por marcas comerciales, por todo ese tipo de empresas. Y luego es más complicado llegar a cines. Digo, bueno, Ulises lo sabe perfectamente, ¿no? Todos ellos. En España pasa una cosa similar, ¿o no? Digo, ya tienen a Balagueró, que son conocidos internacionalmente. Sí, pasa lo mismo. También depende del tipo de película que sea, del presupuesto que tenga, porque las películas que están apoyadas por televisiones o con dinero, sí que tienen una salida por la publicidad que tiene, independientemente del género que sea. Las películas pequeñas, pues eso, se tienen que apoyar en festivales, en cosas de internet para hacerse publicidad, en los actores que tengan, en buscar fans que apoyen ese tipo de género. Y la forma más común y más normal en España o aquí, porque por ejemplo en España también está el Festival de Sitges, que también es de fantástico, y Feratum, que mueven este tipo de películas pequeñas
que tienen que tener una salida por otro cauce. A mí me gustaría saber, el presidente de la FAPAE, esta es la Federación de Productores de Cine de España, él dice que esta cosa del idioma realmente es un mito. Él dice que, aunque hablemos español, cuando una película española llega a México, o a Chile, o a Venezuela, o viceversa, hay cosas que no se entienden. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, el terror es universal. Sí, pero hay mucha similitud y es mucho más fácil presentar una película con el mismo lenguaje, porque también la cultura es muy parecida. Cosmética Terror tiene muchas referencias a México, porque está en una telenovela ambientado, hace muchas alusiones a cosas de aquí, y entonces eso acerca, pero desde luego es muy difícil que todo cuadre, porque hay expresiones que se dicen en España que aquí me daba miedo porque no sabía si se iba a entender. De hecho, a él, no sé si se puede decir, bueno, tampoco es una barbaridad, le dije gracias por acogernos aquí, y me dijo no digas cogernos porque es un poco así. Entonces tú lo dices con la buena intención y bueno, pero nos entendemos sabiendo que soy español y que lo digo a buena fe, claro, nos amamos. Les quería proponer, ¿qué tal que ampliamos las preguntas a ambos para hacerlo más dinámico? Javier, platícanos de tu proyecto. Gracias, Ulises. Primero estoy muy contento de estar aquí y ser parte de este increíble festival que nos ha acogido de una manera muy especial. Y bueno, además que tú serás el moderador, me llena de orgullo porque soy fan de tu trabajo. Mira, contando un poco acerca de Huecufe trata de una periodista que viaja a la Patagonia chilena, a una aislada isla que se llama Chiloé, para investigar la relación que hay entre el gran número de crímenes de origen sexual y la relación que tiene esto con los mitos y leyendas que rodean esta isla. Entonces, en su investigación se van metiendo bien en fondo y terminan en una especie de espiral de locura y terror del que posiblemente hubiese sido mejor conservar la cordura y no perder la sanidad mental. Así que bueno, eso es, y tiene también bastante crítica social, que es una cosa que a mí me interesa mucho hablar siempre, y trato de llenar los tres relatos. A mí me gustan las películas que satisfagan un poco el montañarusismo, la entretención, por eso es una película de género, tengan una historia central potente que los espectadores también se puedan identificar con los personajes, y por último que tenga una voz propia y que tenga algo que decir, algo que te deje yendo a un cafecito con tu amigo a conversar acerca de la película y que trascienda en ti y que vaya creciendo con el tiempo, ¿no? Eso es como la búsqueda de cuando llena esos tres relatos de historia, creo que puedes tener una buena película. Y la misma cuestión, ¿de dónde sale el financiamiento? ¿Cuánto es? ¿Cómo lo consigues? Bueno, esa pregunta es muy buena porque aparte yo sé que esta entrevista quizá va a ser escuchada por mucha gente que quiere hacer cine, muchos estudiantes de cine, y es súper bueno que hagan este tipo de preguntas. Mira, con respecto al financiamiento, fue totalmente autofinanciada, pero nosotros tenemos una especie de colectivo donde prácticamente todos somos productores de la película, y todos creímos en este proyecto y pusimos ese granito de arena para que se materializara, pero fue prácticamente por amor al arte. Entonces, claro, todos fueron gratis, creyeron en el proyecto, engancharon, y bueno, gracias a haber creído en este proyecto tenemos una película que hoy podemos presentar en Feratum. Estamos llenos de orgullo, y lo demás prácticamente nosotros fuimos un crew súper reducido. Mi productora Jennifer Mackay y yo, ese era el crew.
Sí, sí, 2 personas y 2 actores principales. El resto son testimonios reales de la gente, son lugareños de la isla, es locación real, el mito es real y todas las referencias históricas son 100% reales, lo que le da todo como un telón de fondo bien macabro a la película, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El proyecto nos llevó un total de 2 años. 1 año desarrollando el guión, porque tuve que hacer un trabajo de investigación súper extenso, y la preproducción. Y luego nos demoramos mucho en la postproducción, porque como también nuestros colaboradores estaban trabajando por amor al arte, había que un poco ir a sus tiempos, ¿no? Y tuvimos un colorista y un sonidista que se unieron al proyecto, y ellos fueron los que nos ayudaron desinteresadamente. Por ende, a Rodrigo y a Ariel le agradecemos desde acá. ¿Y qué camino ha llevado? Es decir, ¿has ido por festivales y quieres llegar a dónde? Sí, mira, con respecto a eso, también Feratum fue el primer festival al que enviamos la película, y fue el primer festival también donde quedamos seleccionados, lo que fue como un espaldarazo bien grande y nos dio la confianza para empezar a mandarlo a varios festivales, y en el proceso hemos ido quedando seleccionados en varios. Tenemos un estreno en el Friday Night Fest en Estados Unidos, quedamos en el Puerto Rico Horror Film Festival, quedamos en el Torremolinos también de España, se hace nuestro estreno europeo, y así hemos ido quedando en varios, y es increíble. Pero la película, siendo una película bien latina, con una mitología totalmente latinoamericana, ha sido traducida y acogida súper bien en países de habla inglesa, sobre todo en Estados Unidos, donde hemos tenido muchas críticas de medios especializados muy favorables. Así que por eso agradecemos a Feratum por el gran espaldarazo de confianza que nos dieron para seguir este camino. Nosotros estamos igual, en el mismo caso, que es una película muy de bajo presupuesto, y hemos presentado mundialmente aquí en Feratum como primer festival la película. Ahora estamos pendientes de confirmación de 2 festivales y empezamos a mover para adelante. También estamos ahora, hace poco hemos terminado prácticamente, bueno, antes de presentarlo, hemos terminado también la postproducción, que ha sido un camino largo, porque nosotros rodamos en 18 días la película, que se hace pronto, y son cerca a lo mejor de, entre actores, bueno, equipo, 100 personas. Es una barbaridad. Para hacer una película de bajo presupuesto con 100 personas es una locura lo que pasa. Hay muchos cameos, sí. Pero yo no sé si son conocidos aquí. Quizá lo más conocido que haya sea la madre de Alaska, que Alaska es mexicana y nunca ha hecho una película, y sale a hacer una aparición aquí en Olvido Gara. Sí. Sí, Actrices de allí, hay mucha gente de televisión, hay muchos actores. Hay una actriz muy conocida allí en España que se llama José Román, que ha hecho más de 100 películas españolas de los años 70, y todos mis proyectos que he hecho de teatro, de cine y tal, ella siempre está. Luego hay actrices como Lara Corrochano, que es allí también conocida, Carolina Sobe, que es una chica que nunca había hecho cine y ha hecho esta primera película, y ella ha salido de televisión, y yo creo que el resultado ha estado bastante bien. Luego actores como Juan Díaz, que ha hecho muchas películas, con Óscar Jaenada, que ha hecho aquí Cantinflas, él ha trabajado con él también. Hay mucha gente conocida. ¿Y hacia dónde va? ¿Quiere llegar a los teatros? Sí, o sea, la idea es llegar, primero, movernos por todos los festivales posibles. Estamos viendo distribución, que hay algunas opciones por ahí también abiertas, y entonces intentar llegar a lo máximo que se pueda, dentro de nuestras posibilidades, como todo, claro. A ver si se llega muy lejos. Muy bien, gracias. Sumamos a Mariano, ¿sí? Que se presenta. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Mariano Rosa, el director de La Casa de los Sopas.
una película argentina, es de Salta. Salta es una provincia que está al norte de Argentina, así que bueno, eso para nosotros poder realizar cine en Salta es bastante difícil porque estamos alejados de lo que es la gran industria del cine argentino. A pesar de eso, con el correr de los años fuimos logrando vencer esa barrera y por suerte hoy en día podemos producir desde allá y poder traer una película como La Casa de los Sopas a México, al Feratun, es realmente muy importante para nosotros. ¿Es tu primer película o cuántas llevas? En realidad mi primer película fue un telefilm que se hizo para el Canal 7 de Argentina. Se llamó El Hombre de la Casa, fue filmado en el 2005. Después de ahí pasé a hacer otro proyecto que se llamó El Aparecido, que es un western fantástico, que se presentó en el Festival de Cine Western en Almería. Y bueno, y este vendría a ser el tercer proyecto de largometraje en el que trabajamos, que también es una serie de ficción de 8 capítulos. Muy bien, ¿nos puedes decir una sinopsis para que todos estemos en contexto? Bueno, La Casa de los Sopas trata sobre una joven que llega a trabajar a una gran mansión, y con el correr de los días va a ir descubriendo que esta familia, dueña de la casa, posee otra casa oculta en el bosque en el cual mantienen a personas encerradas. Estas personas vendrían a ser los sopas porque es un término que se usa mucho en el norte argentino. Muy bien, hay una pregunta acá. A ver, de hecho tengo dos. Una va ligada realmente, una es para Javier y Mariano. Últimamente parece que Latinoamérica vuelve a voltear a ver a sus leyendas y mitos urbanos, mitos rurales, para crear cine. Lo vemos en Huecufe, lo vemos en La Casa de los Sopas. ¿A qué creen ustedes que se debe este fenómeno? Y para Mariano particularmente me gustaría que nos comentaras qué tanto crees que gana o pierde la película al ser como una sinopsis de estos 8 episodios de serie de televisión a 2 horas. ¿Qué ofrece? ¿Querés empezar? Bueno, a mí particularmente me gusta mucho trabajar el tema de los mitos y leyendas. De hecho, El Aparecido, que fue mi proyecto anterior, también trabaja otra leyenda del norte argentino. Y creo que es sumamente positivo que los realizadores de cada lugar, como en este caso Javier o yo, podamos mostrar en el cine, o sea, poder plasmar esas leyendas para que el resto del mundo pueda conocerlas y ver que muchas veces están emparentadas, ¿no?, con cosas que suceden en otros lados. Con respecto a la segunda pregunta era, bueno, me parece que se hizo una buena versión en formato película. Obviamente hay muchísimas escenas que quedaron afuera porque están en la serie, que bueno, eso suma también a que la serie sea interesante. Fue muy difícil encontrar el formato película y que a la vez también funcione como formato serie. Pero eso tiene que ver con que cuando se pensó el proyecto de entrada, se pensó para un largometraje, pero en el medio nos encontramos con un concurso de guión para financiar una serie de ficción de 8 capítulos. Entonces adaptamos el guión de largometraje, lo hicimos mucho más grande, prácticamente serían como 2 largometrajes juntos, para poder dividirlos en capítulos. Bueno, finalmente ganamos ese concurso y ya con la idea de que después podamos resumirla en una versión película, lo cual significó pedir permiso en el Instituto Nacional de Cine de Argentina para poder hacer las 2 cosas. Por suerte nos dijeron que sí, porque bueno, es un formato que se está utilizando mucho para llegar a distintas pantallas. Hay varias películas argentinas que tienen su versión de serie web de 8 capítulos como miniserie. Gracias. Sí, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, este país, o sea, Latinoamérica es riquísimo en cuanto a mitos y leyendas. Tenemos muy buenos mitos y leyendas que se han ido inculcando desde generación por generación, pasando por nuestros abuelos y nada, o sea, es un producto de exportación al mundo hoy en día, de que ya está tan gastado el género con los zombies, los serial killers
y los fantasmas, es bueno saber un poquito de leyendas urbanas latinoamericanas como La Llorona acá en México, El Trauco en Chile, Cay Vilú, hay historias incluso de nuestra etnia mapuche, tenemos pero una gama gigantesca, así que yo creo que deberíamos empezar a explorar. Aparte tenemos muchos monstruos en Latinoamérica, como los grandes dictadores que han pasado por la historia de nuestros países, Videla, Franco, Pinochet. Esos son los monstruos más terribles en realidad, porque son los monstruos humanos, ¿no? Los que hay que tenerle miedo de verdad. Una pregunta, ¿cómo se hermana? Lo estaban mencionando hace un momento, pero ¿cómo ustedes desde sus diferentes países, cómo entienden el cine de género a nivel regional, a nivel Iberoamérica? Porque si bien estamos muy marcados por el cine de Hollywood o bien el cine asiático, que son como las grandes escuelas del cine de terror con el que aprendimos y crecimos muchos, y de pronto América Latina o Iberoamérica está encontrando su propia voz con el género, ¿no? No es un camino fácil, supongo, no como una industria en Asia, ¿no? No sé cuál es su perspectiva. Sí, en mi caso yo estoy súper interesado en esto de contar historias sobre nuestros mitos y leyendas, porque he escuchado mucho de parte de gente de festivales internacionales de que están escasos de historias frescas y nuevas. Entonces yo creo que se viene fuerte el cine latinoamericano mezclando este tipo de historias y exportándola al mundo. La gente está con mucho entusiasmo de ver cosas nuevas, así que yo creo que nos va a ir bien por ahí. Sí, para mí me resulta interesante poder utilizar el cine de género, ya que digamos mi forma de contar es bastante clásica y me parece que hay veces que utilizar el género justamente uno mezclado con una leyenda regional, uno le puede dar una vuelta de tuerca. Entonces salir un poco de lo que ya estamos acostumbrados a ver en las grandes industrias, y creo que eso lo potencia y hace que se empiece a ver en otros lados, y justamente digamos desde una industria más importante empiecen a mirar para el lado latinoamericano por esto, ¿no? De que resulta algo nuevo, justamente porque se están contando historias que la gente no conoce. Que bueno, ya sabemos que en la gran industria por ahí hay muchas, o siempre se da vuelta sobre lo mismo, entonces bueno, creo que buscan nuevos realizadores, y los festivales son muy importantes justamente para poder llegar, ¿no? Al público y a que se pueda ver el producto. Para Mariano me gustaría saber, Sí. ¿algún motivo particular por el que hayas situado la historia de la Casa de los Sopas en esta época particular, finales de los 70s? ¿Algún motivo? Sí, es porque los 70 representan una época muy difícil para Argentina. Es justo el periodo anterior al proceso de la dictadura militar. Y bueno, justamente esta familia representa todo eso, ¿no? Es como que me parece como que la Argentina de los 70 está representada en los personajes que deambulan por la casa, ¿no? El poder, los obreros por otro lado, y de pronto aparece este personaje misterioso que es la chica que llega a trabajar y que quiere romper con toda esa estructura que parece intocable, y bueno, y ahí estará, creo que ahí está el atractivo de la historia. Por otro lado también tiene que ver que en esa época también cobró fuerza el tema de los sopas, que es esta especie de historia urbana que en Salta se decía que las familias de la oligarquía, para mantener el linaje, se casaban entre hermanos y a sus hijos los mantenían encerrados por esta cuestión social de que no querían mostrarlos, ¿no? Entonces, bueno, en esa época fue como mucho más fuerte, y
a la hora de pensar esta historia nos pareció que había que ir a esa época para plantear la película. Más allá de que eso no significaba un costo de producción importante, ¿no? Que sea de época.